En el video anterior definimos lo que es inflación y vimos la inflación como un fenómeno puramente monetario. En este video incorporaremos otros dos tipos de inflación que se presentan en la economía, que es inflación por el lado de la demanda agregada e inflación por el lado de la oferta agregada. Entonces, recordemos que pi aquí simboliza el porcentaje de inflación, entonces tendríamos dos fenómenos. Inflación por demanda agregada, que nombraremos DA, e inflación por oferta agregada, que nombraremos OA. Vamos a enfocarnos en inflación por demanda agregada, y entonces aquí vamos a suponer que la demanda, solo voy a marcar la letra D, que la demanda es mayor que la oferta. Entonces las empresas que están produciendo no pueden satisfacer esa demanda mayoritaria de los consumidores. Por lo tanto, dada la demanda de los consumidores que es mayor, las empresas empiezan a inflar o incrementar sus precios, ¿verdad? Dado que hay muchas personas que buscan un producto. Esto no se contradice con la ley de la demanda, porque la ley de la demanda dice que cuando el precio sube, la cantidad demandada baja, y cuando el precio baja, la cantidad demandada sube, ¿sí? Pero es precio implica cantidad y no lo contrario, cantidad implica precio, no. Entonces cuando vemos ese fenómeno contrario, que la cantidad incrementa, no va a haber un efecto contrario, sino el mismo efecto. Aquí podemos ver muy claramente entonces que la demanda sube, y ¿qué va a pasar con los precios? No van a bajar como dice la ley de la demanda, los precios van a subir, ¿sí? Entonces, ese incremento de los precios es el que está generando inflación en determinado momento. Esto se debe principalmente en economía se conoce como shock externos. En este caso, el coronavirus, ¿verdad? Para nosotros sería un shock externo, algo que no está dentro de la economía, impacta sobre la economía desde afuera, ya sea por un mes o por un año o por un trimestre, impacta desde la economía desde afuera. Y esto viene a afectar ya sea para abajo o para arriba la demanda y en consecuencia los precios. Ahora, por el lado de la oferta agregada vamos a tener dos partes. Voy a borrar por aquí. Voy a tener dos casos. El primer caso es inflación por el lado de la oferta a partir de un incremento en los costes de producción. Entonces, aquí no es ni exceso de dinero o de oferta monetaria, tampoco es la que las personas estén demandando, sino que la estructura de costos de las firmas se ve afectada. Por ejemplo, un ejemplo muy claro sería el que ocurrió cuando incrementa el precio del petróleo. Guatemala importa petróleo y ese precio que está más caro hace que todos los productos incrementen su precio. Entonces al incrementar el precio de todos esos productos, hay unos productos que son intermedios que sirven para fabricar bienes finales. Entonces esos productos intermedios, ¿no?, incrementan su costo y todos van incrementando su costo así. Entonces el resultado final es un incremento general del precio que también provoca inflación. Otro es cuando, por ejemplo, el gobierno dice que incrementen los salarios, ¿verdad? Que anexen o indexen los salarios a la inflación. Entonces también eso va generando un círculo vicioso, ¿verdad? El siguiente caso es, y el más interesante y el más complejo de todos, es inflación por el lado de la oferta, pero de forma estructural. Se conoce también como inflación estructural. Estructural en el sentido de que es una inflación que proviene dada la estructura productiva del país. Por ejemplo, bueno, ahorita con el coronavirus, ¿verdad? Si se cerró el comercio exterior, entonces hay productos, ¿verdad?, que Guatemala
los importan. Por ejemplo, se me ocurre aguacate. Entonces los aguacates ahorita como no los está importando, pero Guatemala tampoco tiene una estructura productiva que diga, bueno, como no puedo importar esos aguacates, aunque sean más caros, yo los produzco aquí. No, ¿verdad? El mismo caso de las computadoras, también no está importando computadoras, entonces, y tampoco puede fabricarlas, dada su estructura productiva aquí, entonces ya los aguacates, las computadoras y algunos otros productos empiezan a incrementar su precio, ¿verdad? Entonces, esa es inflación estructural. ¿Sí? Repito, es dada la estructura del país. Ahora, esta inflación estructural no es cualquier producto la que puede generar inflación estructural. Y aquí vamos a hablar un poco de lo que es un cuello de botella, de bienes intermedios. Un cuello, imaginémonos una botella por aquí. Entonces, para la fabricación, por ejemplo, de algún producto, tenemos aquí tenemos aquí voy a colocar un mercado de bienes y servicios. Mercado de bien MBI, mercado MBS, mercado de bienes y servicios. Entonces, el petróleo, por ejemplo, puede ser un caso de inflación estructural también, porque para la elaboración de muchas cosas, por ejemplo, para elaborar bloc, yo necesito petróleo. Para elaborar llantas, yo necesito petróleo. Entonces, ya estamos viendo que un mismo producto, que es el petróleo, ¿verdad? Varias industrias lo necesitan. Entonces, para la fabricación de cosméticos de belleza para las mujeres, también en parte necesito petróleo. Para transportar algunos vehículos a otro lugar, ¿verdad? Y que estos vehículos llevan materia prima o mano de obra, necesito petróleo. Entonces estoy viendo que en la medida de que escasee un producto nada más, que es el petróleo, todos los demás productos se van a ver afectados. Y ese impacto que un producto tiene sobre los demás productos hace que incrementen su precio, y eso se conoce fundamentalmente como inflación estructural. Es uno de los modelos económicos que intentan predecir el fenómeno inflacionario que más auge está teniendo ahorita. Entonces, estos serían los 3 casos de inflación por desequilibrios macroeconómicos, se conoce, ¿verdad? Entonces sería inflación por demanda agregada, inflación por oferta agregada por el lado de los costes, e inflación por oferta agregada en el sentido estructural.